Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal, pero como siempre deseo de todo corazón que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en este precioso y maravilloso día que Dios nos dio. Gracias por estar conmigo una vez más en este siguiente video. Hoy vengo para compartir con ustedes unas ricas tortitas de carne molida en salsa verde, una salsa bien martajadita, acompañadas por un arroz blanco con verduras. En un video después les voy a subir cómo yo preparo el arroz para que quede enterito y con mucho sabor. Los invito a ver los ingredientes. Aquí tengo los ingredientes y entre los ingredientes tengo una cucharada de harina. Esa es para que la carne tenga una buena consistencia y nuestras tortitas no se rompan o no se deshagan. Y también les voy a dejar las cantidades bajo de la cajita de información. Aquí tengo la carne molida. Tengo tomates verdes, chiles verdes, ajo en polvo, tomillo, paprika o pimentón rojo, comino molido, pimienta molida. Tengo sal al gusto, un trozo grande de cebolla y 5 dientes de ajo. Tengo orégano mexicano, tengo mejorana seca, poquita mejorana fresca, la cucharada de harina que les dije, hierbabuena fresca y bien cortadita, bien picadita y queso. Aquí voy a poner en una olla, tengo agua y voy a agregar los tomates. Los voy a tapar por un ratito y después regreso a ponerle los chiles y los voy a dejar un ratito para que se cosan también los chiles porque no me gusta que quede muy cocido el tomate. Aquí tengo la carne, agrego el ajo en polvo, perdón, la sal, la mejorana picada fresca, la harina, la hierbabuena finamente picada y fresca, el paprika o pimentón rojo molido, agrego el tomillo, la pimienta en polvo, el comino en polvo y el ajo en polvo. Perdón, también falta que le agregue la mejorana. Esta mejorana es una mejorana que ya está seca, es de mi jardín y se la agrego también. Aquí tengo los tomates y voy a agregar los chiles y los voy a tapar un ratito más para apagarlos. Aquí ya estoy mezclando la carne junto con todas las especies y los ingredientes para que agarren todo el sabor y queden muy buenas nuestras tortitas. Aquí ya está lista nuestra carne. Perdón, se me olvidó agregarle el queso. Aquí le agrego el queso y la voy a mezclar otra vez para que se integre el queso con las especies y con las hierbas de olor. Aquí ahora sí ya está lista y voy a empezar a hacer mis tortitas. Las voy a hacer tipo gordita, delgaditas y poquito grandes porque a la hora de cocerse se encogen y se hacen un poquito más gruesas. Así voy a continuar hasta terminar de hacer todas mis tortitas. Aquí ya terminé, ahora las voy a llevar a cocer. En un sartén no le pongo aceite porque ellas sueltan su propia grasa. Y aquí las voy a dejar que se cozan hasta que estén listas para voltearse. Aquí las empiezo a voltear y así voy a continuar hasta terminar de hacer todas nuestras tortitas. Como pueden ver ya están listas para voltearse y huelen muy rico las especies y las hierbas de olor de un olor muy rico y un sabor por supuesto. Ahí ya puse las gorditas, aquí tengo los tomates listos para hacerse la salsa. Aquí está la licuadora y agrego los ajos y la cebolla, los tomates y los chiles. Están muy calientes, con mucho cuidado porque sí se puede uno quemar. Aquí voy a agregar el comino en polvo, la pimienta y el orégano. Se puede usar comino entero y pimienta entera, pero se tiene que moler. Bueno, para mí molerla en el molcajete o en un mortero porque en la licuadora no se alcanzan a moler. Y lo molí por pausas porque me gusta que quede martajadita esta salsa. Aquí agrego el aceite en una olla, a un sartén caliente y le agrego la salsa. Huele muy rico a la hora que vacíe la salsa, huele muy rico. El olor que tiene es muy rico, hace que dé más hambre de la que ya tengo. Me saca más hambre. Aquí la voy a dejar, le voy a agregar poquita agua a la licuadora para quitar el resto del chile y le agrego la sal. La voy a tapar y la voy a dejar cuando empiece a hervir. Regreso para ponerle el orégano que dejé, porque no se lo puse todo cuando la molí. Aquí le agrego el resto del orégano que reservé y la voy a tapar a que hierva otra vez. Aquí ya está lista nuestra salsa, ya está cocida y agrego las tortitas. Como pueden ver, me salieron bastantes tortas de aproximadamente 1 kilo de carne. Las voy a dejar entre 5 y 10 minutos para que la salsa
se mezcle bien con la carne y tenga un rico sabor. Aquí ya estoy sirviendo. Las voy a acompañar con un rico arroz blanco. Espero y les gusten, espero las preparen. Por favor, déjenme sus comentarios y si les gustan los videos para yo continuar subiendo más videos. Para mí es un placer compartirlo con ustedes. Por eso me gustaría que sí me dejen sus comentarios. Y les agradezco por haberme acompañado una vez más. Gracias y los espero a la próxima. Y los invito a que se suscriban, compartan y me den un dedito arriba y toquen la campanita. Gracias, bendiciones, adiós.